Continuando con lo que son los gradientes aritméticos, bueno, cabe recalcar que un gradiente aritmético es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante en cada periodo y que la cantidad del cambio se le llama gradiente. Bueno, un gradiente puede ser creciente, es decir, que puede ir aumentando su valor, o puede ser decreciente, ¿sí? Depende en el lugar donde nos situemos, es que pueda ser creciente y decreciente. ¿A qué me refiero? Hay que aclararlo. Por ejemplo, si nosotros estamos en los egresos, en la parte de los egresos, este gradiente que está aquí es creciente, pero si este gradiente apareciera de esta manera, sería decreciente. En cambio, si estamos en los ingresos, esto sería decreciente y de esta forma sería creciente. Hay que aclararlo porque no es lo mismo que estemos trabajando de un lado o que estemos trabajando del otro. Y bueno, pues es muy importante tomar en cuenta que para que un gradiente exista, pues debe de haber un valor constante. Es decir, nosotros no puede ser que tengamos un flujo de 100, que luego tengamos uno de 200 y que luego tengamos uno de 350. Entonces aquí ya nosotros ya no estaríamos ante un gradiente aritmético, ¿sí? La forma en la que va creciendo dicho flujo tiene que ser constante, es decir, que por ejemplo aquí tenemos un flujo de 6, tendría que haber uno de 7 y tendría que haber uno de 8. Solo así estaríamos ante un gradiente. Ok. Continuando, nosotros sabemos que existen fórmulas que podemos utilizar. En este caso está la de presente dado gradiente, quiere decir que nos podemos llevar todo el flujo de efectivo en la forma de gradiente a un presente. Y aquí es importante recalcar que el gradiente aritmético empieza en el año 2 y P está en el año 0. Eso lo vamos a ver más adelante. También existe otra fórmula en donde se pueden utilizar pagos únicos, los puedes encontrar dado un gradiente, que también lo vamos a revisar en un ejemplo adelante. De hecho, vamos a revisar las dos fórmulas. Y bueno, vamos a continuar justamente en el ejercicio. El ejercicio nos dice que tres condados adyacentes en Luisiana acordaron emplear recursos fiscales ya determinados para remodelar los puentes que mantiene el condado. En una junta reciente, los ingenieros de los condados estimaron que al final del próximo año se depositará un total de 500,000 en una cuenta para la reparación de los viejos puentes de seguridad dudosa en los tres condados. Además, estiman que los depósitos aumentarán 100,000 por año durante 9 años a partir de ese momento y luego cesarán. Determine las cantidades equivalentes de valor presente y de serie anual, ¿sí? Si los fondos del condado ganan un interés del 5%. Aquí es muy importante comprender lo que nos dice esta parte, que nos dice que se depositarán 500,000, dice que en el final del próximo año. Entonces, es muy importante esta parte porque si por ejemplo yo tuviera mi periodo así, si yo tuviera un -1, yo estaría hablando de que aquí inicia el año y aquí termina, ¿sí? Y entonces aquí inicia el año y aquí termina el otro, ¿ok? Entonces aquí estaríamos hablando de que el depósito caería en esta parte. Son 500,000. Sabemos que nosotros podemos abreviar las cantidades para hacer más fáciles las operaciones. Ya nada más al final pues hay que tener en cuenta que si fueron millones, si fueron miles, ¿sí? O esa cuestión. Y bueno, nos dice que se estiman que los depósitos aumenten 100,000 por año durante 9 años desde ese momento. Entonces aquí aumenta, sería el primer aumento, sería 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Por eso es que estamos en el periodo 10. ¿Sí? Entonces, como son depósitos, pues estamos en la parte de los egresos y así tendríamos nuestro diagrama de flujo. Ahora, nosotros la primera encomienda que tenemos es traer el dinero al presente, ¿sí? Y para eso necesitaríamos utilizar la fórmula de presente dado gradiente. Pero aquí cabe recalcar lo que les mencioné en una cinta anterior, que es esta que está acá, que dice que el gradiente aritmético convencional empieza en el año 2 y P está en el año 0. Ok, es decir, que nuestro gradiente se presenta así, de esta manera. Vean, nuestro gradiente es esto, es este dinero, ¿sí? Y para llevarlo, si ustedes se dan cuenta, estamos 2 periodos, ¿sí?, después del presente, a eso se refiere. O sea, la fórmula va a caminar 2 periodos antes, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros que tenemos que utilizar la misma n que utilicemos en otra fórmula que va a ser necesaria. ¿A qué me refiero con que otra fórmula va a ser necesaria? Lo que pasa es que aquí este dinero se divide, por así decirlo, en dos bolsitas. Nosotros tenemos esta bolsita que está aquí y tenemos la bolsita del gradiente. La bolsita de arriba es una bolsa que representa cantidades únicas. Entonces, ese dinero de las cantidades únicas nosotros lo podemos trasladar, ¿sí? Todo este dinero lo podemos trasladar al presente con la fórmula de presente dado pagos únicos. Así trabaja esta fórmula, este modelo de flujos de efectivo que contienen gradientes y trabajan. Tienes que llevar primero, ¿sí?, los pagos únicos que están ahí inmersos. ¿Cómo los llevas? Pues con presente dado pagos únicos. ¿Y qué hacíamos con esa fórmula? Pues contar los periodos, ¿no? Los diagramas, perdón, los flujos, mejor dicho, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces nosotros tendríamos una n de 10. Tendríamos una n de 10. ¿Estamos de acuerdo? Y esa n es la misma n que se utiliza para la fórmula de gradiente aritmético, en este caso. A pesar de que está 2 años después, la n que tú utilices en los pagos únicos va a ser la misma que vas a utilizar para el gradiente. Entonces, llevando las dos bolsitas, aplicando esas dos fórmulas, nosotros al final, pues tendremos que hacer la suma, ¿no? Aquí apunta hacia arriba nuestro presente, pero nosotros sabemos que van a ser regresos, ¿sí? Lo correcto, pues sería que nuestro presente esté plasmado hacia acá. Ok, pues entonces nosotros necesitaríamos, para calcular el presente total, necesitaríamos el pago único, que es de 500, aplicar la fórmula de presente dado pagos únicos con el 5% anual, con una n de 10, y después sumarle el gradiente, que serían los 100 de gradiente, el factor que tiene, utilizar la fórmula de presente dado gradiente, igual con el interés de 5, y el periodo de 10, que era lo que les comentaba, era lo que les hacía ver, para que no tengamos problema con esa situación. Y bueno, una vez haciendo las operaciones, pues este será nuestro resultado. Y para continuando con el inciso B, para yo poder convertir todo esto, ¿sí?, a pagos únicos, aquí sí hay una fórmula que lo hace ella sola, ¿sí? Es la fórmula de pagos únicos dado gradiente, ¿ok? Y bueno, la fórmula al aplicarla, pues lo que va a generar es que nos va a entregar, aquí me quedo más grande, pero nos va a entregar flujos de efectivo del mismo tamaño, ¿sale? Entonces nosotros le tendremos que decir a la fórmula, ¿sí?, que vamos a tener
500 que estaban ahí y después pagos únicos dado gradiente, se los vamos a sumar, ¿sí? A esos 500, a cada 500 que hay, ¿sí? Esto es lo que se va a convertir, esto es lo que se va a unificar con cada 500 que existen ahí. De una n de que, pues se lo vamos a repartir a 10, a 10 flujos, ¿sí? Y bueno, las operaciones nos permitirán llegar a este resultado.